¿Te has dado cuenta de cuántas veces tu día se ve asaltado por pequeñas tormentas, por palabras lanzadas al aire, por gestos mal interpretados o decisiones ajenas que rozan tu propia piel como si fueran ataques personales? Caminar por la vida en 2025 es recorrer un campo minado de estímulos. Desde la reunión tensa en el trabajo, pasando por los mensajes ambiguos de tu pareja, hasta la opinión fugaz y punzante de un desconocido en redes sociales. La mayoría de los hombres van por este laberinto con el ceño fruncido, esperando que el mundo se acomode a sus mapas invisibles, sin darse cuenta de que esa tensión, esa incomodidad, es la verdadera prisión. Pero hay un momento, a veces nacido del hartazgo, a veces del cansancio más hondo, en el que descubres el verdadero juego. No son los demás quienes te irritan, eres tú quien sin querer les ha dado el poder de sacudir tu paz. Es como si te dieras cuenta de que el castillo donde habitas está construido con muros de expectativas y que cada vez que el otro no actúa según tus reglas secretas, una grieta aparece y deja entrar el frío de la decepción. Aquí comienza el despertar. Frente al espejo de la autoconciencia, te preguntas si de verdad quieres seguir siendo rehén de lo que no puedes controlar. La sabiduría de Maquiavelo, tan cruda y tan vigente, te señala un camino más alto. Gobierna primero tu interior, porque nadie merece tener el poder de alterar tu calma. Sientes entonces el desafío de forjar la fortaleza de la serenidad, de colocarte la armadura invisible de la compostura y atravesar el mundo de provocaciones con la dignidad intacta. El príncipe moderno no puede perderse en el juego emocional de los otros. Su poder real surge cuando, ante el ruido externo, él permanece como una montaña inamovible. No se trata de aislarse ni de volverse de piedra, sino de transformar la reacción automática en un acto consciente, en un movimiento deliberado sobre el tablero de la vida. Empiezas a leer las intenciones de quienes te rodean, anticipas las provocaciones y, en vez de dejarte arrastrar por la marea, practicas el arte del silencio estratégico, la distancia emocional. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que sueltas la expectativa de que el otro sea como tú, te conviertes en arquitecto de tu propio ánimo. Descubres que puedes mirar al otro como una variable impredecible y al hacerlo, liberas tu energía para lo que sí importa. La dignidad, la influencia, el respeto de los demás empiezan a gravitar hacia ti no porque te impongas, sino porque tu serenidad inspira. No es resignación, sino impenetrabilidad. No es pasividad, sino dominio propio. Aprendes a transformar cada irritación en una oportunidad de autoconocimiento, cada molestia en una invitación a fortalecer tu temple. Y así, día tras día, dejas de ser una pieza más en el teatro emocional ajeno y te conviertes en el hombre que lidera su vida desde el centro, con la calma de quien ya no espera que el mundo cambie, porque ha aprendido a gobernar el único reino verdaderamente suyo, su propia mente. No todo lo que ocurre a tu alrededor merece tu energía. No cada provocación merece que bajes la guardia y entregues tu calma. En este México de 2025, donde cada día es un vendaval de opiniones, gestos, mensajes y expectativas, aprendes, muchas veces a golpes internos, que el mayor poder es custodiar la fortaleza de tu calma ante la tormenta de provocaciones externas. Te sorprendes, quizá en medio del tráfico o al leer un comentario en redes, notando cómo una palabra, una mirada, una mínima indiferencia puede sacudir tu mundo interior. Pero justo ahí, antes de dejarte arrastrar, surge la pregunta clave: ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué parte de mí esperaba algo distinto? Así, el antiguo impulso de reaccionar se transforma en el umbral de una conciencia nueva. Te ves frente al espejo de la autopercepción
desnudando expectativas no dichas, heridas antiguas que todavía piden que el mundo sea distinto, más comprensivo, más justo, más atento a tu ser. Pero a la vez, entiendes que esa exigencia es la cadena invisible que te ata. Mientras sigas pidiendo que la realidad se acomode a ti, seguirás expuesto, sin escudo, a cada viento ajeno. Maquiavelo lo vio claro siglos atrás, y su eco resuena en tu propio viaje. El enemigo más peligroso no es el que viene de fuera, sino el que te roba la paz desde dentro, haciéndote su prisionero con la llave de tus propias emociones. Cuando dejas que otros definan tu estado de ánimo, les entregas las llaves de tu fortaleza interior. Pero cuando te detienes, respiras y eliges no reaccionar, te armas con una coraza invisible, la compostura. Descubres que la verdadera dignidad no es fría, sino serena, que tu silencio deliberado puede ser más poderoso que cualquier argumento, que dejar pasar pequeñas ofensas no es debilidad, sino estrategia para mantenerte en pie sobre el tablero de la vida diaria, donde cada reacción impulsiva solo te haría perder terreno. Y entonces llegas al segundo pilar: dejar de buscar validación externa. El respeto que anhelas de los demás es el que todavía tienes pendiente contigo mismo. En el fondo, cada vez que te afecta una crítica, una omisión, una ausencia de reconocimiento, no es el otro quien te traiciona, sino tu propia herida de no sentirte visto, aceptado, suficiente. La aprobación que te falta es la puerta por donde entra toda la irritación, la frustración, la ansiedad. Empiezas a entender que, si tu ánimo depende de cómo te miran, de lo que te escriben, de si te incluyen o no en una conversación, tu estructura emocional es frágil. Cada pequeño gesto se convierte en una piedra que puede hacer temblar todo tu edificio interno. La lección es dura pero liberadora. Dejar de medir tu valor por el termómetro de la aprobación ajena. Maquiavelo nunca pidió dureza de piedra, sino claridad de visión. Lo que exige es que, si buscas respeto real, lo primero es dejar de suplicar ser visto. No lo lograrás repitiéndote frases en el espejo, sino aceptando con honestidad brutal cuántas veces dejas que la actitud ajena dicte tu día, tu humor, tu autoconcepto. Y entonces, decides. Decides ser ese hombre que ante la tempestad erige una montaña de autocontrol, que se reconoce a sí mismo sin depender de los aplausos, que convierte cada irritación en un recordatorio de su propia fuerza. La serenidad deja de ser pose y se vuelve presencia. El dominio de ti mismo se transforma en el verdadero respeto, el que nadie puede arrebatarte, porque ya no reside afuera, sino en el centro mismo de tu ser. ¿Sigo entregando mi poder o por fin decido reclamármelo? Esa pregunta, silenciosa pero insistente, es la que empieza a marcar el inicio de tu transformación. El día que te devuelves a ti mismo la autoridad sobre tu estado interno, todo lo externo pierde su antiguo dominio sobre ti. Lo que antes te hería con fuerza, ahora solo te susurra advertencias útiles. Lo que antes te quemaba en la piel, ahora solo te revela las verdaderas intenciones de los demás. Descubres que lo que tanto necesitabas, ese combustible emocional disfrazado de urgencia, deja de ser tu droga y se convierte simplemente en un complemento, algo que puedes disfrutar sin depender de ello. Dejas de buscar validación como un sediento en el desierto, y de esa nueva fuente de integridad brota una calma desconocida. Ya no reaccionas desde el vacío. Tu corazón, antes tenso y alerta, comienza a latir en la fortaleza de quien ha aprendido a elegirse a sí mismo. Y cuando el hombre ya no suplica ser elegido, deja de romperse ante el desprecio o la indiferencia, deja de perderse en el laberinto de la aceptación ajena. Quien no suplica, finalmente, es libre. Y entonces llega una tercera lección, tan sencilla como desafiante: desapegarte de tu imagen.
Imagínate caminando por la vida con una armadura invisible, no la que te separa de los demás, sino la que te protege del miedo constante a no ser bien visto. La raíz más honda de tu irritación, de ese malestar silencioso que a veces hierve por dentro, suele ser el apego a la manera en que deseas ser percibido. ¿Cómo deberían hablar de ti? ¿Cómo deberían reaccionar ante tu presencia? ¿Cómo esperas que tu nombre sea pronunciado en cada sala? Te tensas y te hieres cada vez que la realidad no coincide con esa expectativa. Pero aquí, en la fortaleza de tu calma, aprendes la sabiduría antigua de Maquiavelo. El poder verdadero no nace de proteger tu reputación como si fuera frágil porcelana, sino de comprender que quien no necesita defenderla es, en verdad, intocable. Observa bien a tu alrededor. ¿Cuántas veces, aun siendo íntegro y valioso, caes en el juego peligroso de vivir al servicio del juicio ajeno? El deseo de ser entendido, de ser reconocido y validado, puede convertirte en rehén de la opinión de quienes ni siquiera conocen tu historia. Y ahí reside el riesgo mayor, porque mientras tu valor dependa del reconocimiento externo, seguirás siendo manipulable. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos: desapégate de tu imagen. Solo quien ya no se obsesiona por proteger su ego puede habitar una calma indestructible. Puede cruzar la tormenta de los juicios y seguir en pie, sólido como una montaña. No se trata de resignarse, sino de practicar día tras día el arte de mirar la opinión ajena y decirte con firmeza: puedo vivir aunque me malinterpretes. Puedo avanzar aunque no me aplaudas. Puedo sostenerme aunque no me reconozcas. Eso es autoridad interior. La libertad de existir sin pedir permiso, de caminar con presencia aunque nadie te acoja, de mantener la calma incluso en la tempestad de la desaprobación. Es aquí donde ocurre lo más curioso. Cuando dejas de gastar energía en limpiar tu imagen, en explicar tu verdad en cada conversación, en mendigar simpatía, comienzas a irradiar algo que va más allá del agrado. Es la presencia serena de quien, finalmente, ya no pide permiso para ser. Cuando finalmente sueltas el peso de cómo deberían verte los demás, ocurre una transformación silenciosa, casi invisible para el mundo, pero arrolladora en tu interior. Es como si levantaras la puerta de una fortaleza de calma, esa que solo se construye tras incontables tormentas de provocación y dudas. Descubres que tu compostura, antes frágil, ahora se convierte en una especie de campo magnético. No es que te alejes de la vida, es que los juicios y opiniones empiezan a rebotar en tu armadura invisible de serenidad. Ya no se trata de arrogancia, sino de haber llegado al límite, de negarte a seguir siendo manipulado por la corriente de las expectativas ajenas. El antiguo tú se defendía, se justificaba, gastaba energía intentando agradar, explicar, convencer. Ahora, eliges el silencio estratégico. Como enseñó Maquiavelo, observas el ajedrez de las intenciones en tu entorno y aprendes a leer el verdadero rostro detrás de cada máscara. Notas quién te valora incluso cuando no entiende tu camino, quién te tolera solo mientras seas útil, quién te respeta sin que tengas que enseñarle cómo hacerlo, y quién te aplaude apenas mientras juegues el papel que necesita. Esta claridad surge únicamente cuando practicas el desapego, y ese desapego solo brota de una estructura interna firme, una montaña de autocontrol que no requiere la aprobación de nadie para mantenerse en pie. Comienzas a comprender que cada vez que te irritas o alteras por las palabras de otros es porque en algún nivel todavía necesitas validación. La verdadera fortaleza nace cuando renuncias al deseo de ser entendido, cuando dejas de mendigar simpatía y eliges observar. Descubres que quien observa no se pierde en el drama. Aprende,
que quien siempre se defiende se agota en la batalla sin fin de las percepciones. Y reconoces, quizá por primera vez, que tu propósito no es proteger una imagen, sino habitar una presencia tan sólida que ya no se siente amenazada. Cuando eres capaz de estar en un lugar y dejar que te malinterpreten sin prisa por corregir, cuando puedes leer una provocación y dejar que se disuelva sin que toque tu núcleo, has cruzado la línea sutil que separa la reacción del dominio propio. En ese espacio, la incomodidad se desvanece, porque has dejado de jugar el juego de los demás. Ya no eres pieza, eres el jugador. Ya no reaccionas, reinas desde tu centro, desde esa fortaleza de calma que has construido a base de autoconocimiento y práctica diaria. Pero en este camino, otra lección se vuelve vital: la capacidad de retirarte sin culpa, de ejercer el poder supremo de la ausencia. Aprendes que no todo combate merece tu energía, que hay lugares donde quedarse es perder el respeto y la dignidad. Descubres que hay vínculos y dinámicas que, si insistes en mantener, erosionan tu esencia, apagan tu fuego interno, te alejan de ti mismo. Y lo más doloroso es darte cuenta de que muchas veces te quedas, no por amor, sino por apego al papel que aprendiste a representar en esa relación, por miedo a la culpa o a la soledad. El verdadero poder, comprendes ahora, no se mide solo en la resistencia, sino en la capacidad de desaparecer en el momento preciso. No es huida, no es cobardía, es sabiduría. Saber soltar a tiempo es el arte supremo del respeto propio, la estrategia más alta de quien ha decidido gobernar su estado interior y no ser súbdito de ambientes, personas o situaciones que ya no honran su valor. Así, cada retirada, lejos de ser una derrota, se convierte en un acto de autoliderazgo, una declaración silenciosa de que tu centro es sagrado y que a veces el mayor acto de poder es irte antes de perderte a ti mismo. Por mucho tiempo, te aferras por esperanza, por nostalgia, y cuanto más te quedas en lugares y vínculos que te desgastan, más sientes la incomodidad crecer como una marea silenciosa. Dentro de ti, una voz ya sabe que has dejado de pertenecer ahí. Pero falta ese coraje helado, esa virtud casi inhumana que Maquiavelo consideraba indispensable para quien desea preservar su dignidad. La frialdad valiente de marcharte sin justificarte, de retirarte sin explicaciones, de desaparecer sin avisos ni ceremonias, porque el hombre que da demasiadas razones para irse ya está pidiendo permiso, y el hombre que pide permiso para cuidar su energía ha olvidado que su paz no está en negociación. Te repites en silencio: no necesito excusas para cerrar una puerta convertida en campo minado. ¿Entiendes? Aunque duela, que donde no se te respeta, tu insistencia solo es un sacrificio inútil, donde no se te escucha, tus explicaciones caen como lluvia sobre piedra seca, donde no se te valora, tu permanencia se convierte en autoabandono. Esa decisión, tan fría en apariencia, es en verdad la madurez de quien ha dejado de buscar aprobación y ha comenzado a forjar la armadura invisible de la autodignidad. Y sin embargo, esa frialdad no es dureza que congela, es el filo que te afila, que separa tu fuerza real de la debilidad que surge del apego al entorno hostil. Cuanto más te quedas en espacios de juicio y manipulación, más tu fuerza se disuelve, más te vuelves reactivo, ansioso, menos dueño de ti. Es como si la tormenta de provocaciones y exigencias externas arrasara poco a poco tu fortaleza interior, y un día te descubres actuando por simple supervivencia, no desde tu centro, no desde tu poder. Maquiavelo, en su sabiduría estratégica, lo tenía claro. No todas las batallas valen el desgaste, no todos los escenarios merecen tu presencia.
Aprendes que si entregas tu energía donde solo hay manipulación pasiva, exigencia disfrazada de cariño, o atención que viene con condiciones, acabas convertido en rehén de la incomodidad, atrapado en el infierno de no querer parecer insensible. Te preguntas, ¿de qué sirve aparentar compasión si tu corazón se llena de rabia? ¿De qué sirve salvar vínculos sanos si te enferman el alma? ¿De qué sirve complacer si para hacerlo debes callar tu verdad, doblar tu voluntad, desaparecerte poco a poco? El respeto, entiendes al fin, nunca se exige a gritos. Se establece con actos, y el acto más rotundo, el más poderoso, es el de retirarte con dignidad, de dejar de pelear por ser entendido, de dejar de convencer a quien nunca te quiso ver. Es ahí, en ese silencio firme y elegante, donde ocurre la transformación. Tu ausencia se convierte en mensaje, tu distancia en declaración, tu retiro en un acto de poder auténtico. No se trata de castigar, ni de bloquear por ego. Se trata de reconocer cuándo tu energía ya no cabe en un espacio y de dejar ir sin rencor, solo con la certeza de que el mayor conflicto no es externo, sino interno, el de seguir regalando tu presencia a quien no sabe qué hacer con ella. Así comprendes que esperar que los demás cambien solo prolonga tu agotamiento. El verdadero cambio empieza cuando decides moverte tú, cuando haces del silencio, de la distancia y de la firmeza tu nuevo lenguaje. Porque el que sabe irse a tiempo nunca pierde. Solo deja claro que su paz no se negocia. Aprendes a convertir tu calma en sistema, a gobernar desde la serenidad que no depende del aplauso ni del ruido externo. Descubres que no necesitas endurecerte ni fingir que nada te afecta. Tu fortaleza consiste en construir una paz como arquitectura interna, una fortaleza de autocuidado y respeto, tan profunda que ni el caos de afuera puede derribarla. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer en pie mientras todo a tu alrededor intenta sacarte de tu centro. Y es en esa montaña de templanza donde finalmente dejas de ser ficha y te conviertes en el jugador de tu propio destino. En ese silencio en el que tu poder se vuelve invulnerable, tu presencia indescifrable y tu calma, el verdadero misterio que nadie puede arrebatarte. Hay en ti una incomprensión callada, una frustración sutil que apenas puedes nombrar. Ese misterio de sentirte diferente cuando el mundo a tu alrededor parece ceder ante la tormenta. Es la paradoja de sostenerte firme mientras todos se quiebran, de mantener una serenidad que, aunque invisible, se vuelve tu arma más fina, tu verdadera corona. Esa paz inviolable no surge de la nada, ni se logra con fórmulas mágicas o frases bonitas. Se forja en el secreto de tus días, en la repetición de pequeñas renuncias y decisiones discretas que nadie aplaude, pero que te convierten en el arquitecto de tu propia fortaleza interior. Cada vez que eliges no responder a la provocación, cuando resistes el impulso de corregir a quien te malinterpreta, cuando dejas pasar el deseo de explicar ante quien no quiere escuchar, estás construyendo tu castillo invisible, piedra sobre piedra. No insistes donde ya no hay eco. No fuerzas tu energía en espacios donde ya no cabe tu presencia. Esas pequeñas renuncias, que parecen insignificantes para el ojo externo, son en realidad los cimientos de tu poder interno. Porque ese es el verdadero tablero de juego. No la opinión ajena, no la mirada crítica, sino el dominio sereno sobre tus propios pensamientos, el gobierno silencioso de tus emociones, la capacidad de elegir tus propias batallas y, sobre todo, de proteger el acceso a tu paz. No se trata de vivir evitando el conflicto, ni de callar por temor a la confrontación. Se trata de saber que tu silencio, cuando es elegido, es más fuerte que cualquier defensa, porque aprendes a ver que lo que los demás dicen no puede tocar el centro de tu verdad. Y cuando llegas a ese umbral, cuando ya no necesitas que el mundo sea justo, cuando ya no suplicas comprensión,
ni te desgastas defendiéndote, dejas de reaccionar y empiezas a gobernarte. Y el mundo lo percibe. Las personas comienzan a mirarte distinto, a medir sus palabras antes de provocarte, a corregirse sin que digas nada. Tu calma deja de ser una pasividad débil y se transforma en una atmósfera, en un territorio invisible donde tu presencia ordena y tu compostura inspira respeto. Maquiavelo pensó en príncipes, pero su lección es universal. Tu paz es tu fortaleza. Si la entregas a cualquiera, cualquiera puede derrumbarte. Pero si la proteges con inteligencia, se vuelve inexpugnable, porque la vida seguirá siendo caótica. Las personas seguirán actuando desde sus propias sombras. Los conflictos nunca desaparecerán por completo. Pero tú puedes convertirte en un hombre inalterable, no por frío, sino porque has alcanzado una forma superior de respeto, no para controlar a otros, sino para que jamás vuelvan a controlarte a ti. Quizá estas palabras lleguen a ti en un momento en que sientes que no hay salida, o tal vez en el instante exacto en que necesitas recordar quién eres. A veces, una sola palabra, un gesto consciente, puede encender el fuego dormido de tu propio despertar. Lo que das al mundo, tarde o temprano, vuelve a ti multiplicado en forma de claridad, fuerza y propósito. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay en ti una parte lista para cruzar el umbral, para dejar atrás las versiones antiguas de ti mismo y renacer con más verdad y propósito. Recibe mi gratitud por tu tiempo, tu atención, tu honestidad. Lo que viene en este camino no es entretenimiento fácil, es confrontación, es transformación, es el viaje de un hombre dispuesto a gobernarse a sí mismo en un mundo que necesita su luz y su firmeza. Será más hondo, porque el verdadero propósito de este camino no es anestesiarse ante el ruido del mundo, sino recordar quién eres cuando todo queda en silencio. Imagina, aunque solo sea por un momento, que te quitas la armadura invisible con la que te defiendes cada día, esa compostura que se ha vuelto tu fortaleza, pero también tu refugio solitario. Sientes, bajo la piel, la presión constante de mantener la calma en medio de tormentas ajenas, de ser el pilar en la familia, el profesional imperturbable en la oficina, el hombre que no se altera ni cuando las redes sociales incendian el aire con opiniones y críticas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando tu fortaleza se convierte en prisión? ¿En qué instante tus reacciones reprimidas se transforman en un volcán dormido, una sombra que espera su momento para surgir? Hoy, al escucharte, te invito a entrar en esa fortaleza de calma y mirar el ajedrez de tus emociones desde el espejo de la autoconciencia. Reconoce cómo, cada día, te enfrentas al desafío de no dejarte arrastrar por la provocación, de leer intenciones ocultas detrás de las palabras, de decidir si respondes o te quedas en el silencio estratégico, porque ahí está la verdadera maestría, en elegir tu reacción, en poner distancia emocional cuando hace falta, en dejar que las ofensas pequeñas se disuelvan como niebla antes del amanecer. Sientes el poder discreto de quien se contiene, la dignidad de quien se reserva para lo importante, el peso y la libertad de decidir en qué luchas vale la pena desgastarse. Quiero invitarte, desde la honestidad más cruda, a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué herida sigue ardiendo debajo de la armadura? ¿Qué parte de ti se enciende cuando resistes una provocación? ¿En qué momento te reconociste en estas palabras? Porque tu experiencia, tu testimonio silencioso, puede abrir caminos para otros hombres que aún viven atrapados entre la rabia y la contención, entre el deseo de ser aceptados y la necesidad de ser auténticos. Este espacio es más que un canal o un foro.
Es un refugio construido entre todos, un círculo en el que ya no hace falta fingir, donde cada palabra dicha con valentía puede ser un faro para quienes se atreven a mirar sus sombras y transformarlas en luz. Si hay algo que arde en tu pecho y aún no hemos nombrado, si hay una verdad que se resiste a salir, háblala. Comparte tu inquietud, tu máscara, tu pregunta. ¿De qué temas urge hablar para dejar de vivir anestesiados? ¿Qué cadenas quieres romper para ser dueño de ti mismo? Nos veremos pronto en este viaje compartido. Pero lo más importante es que, a cada paso, te atrevas a ser más tú, el hombre sereno que, en el fondo, siempre supiste que podías ser.